El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y tengo un programa especial. Quiero compartirles la experiencia que viví en Colombia en el Congreso Internacional de Educación Agustiniana con los frailes agustinos recoletos, rectores de los 48 colegios que tienen, las universidades y todo lo que ellos están prestando a la humanidad hoy desde el pensamiento y espiritualidad de San Agustín dentro de las aulas. Se llama Educación Cordial, aulas afectivas, y hablamos de tantas cosas en ese congreso que quedé realmente maravillada. Por eso es que he pedido a Fray Miguel Miró, Padre General de la Orden de Agustinos Recoletos, que pues acepte esta entrevista para poder compartir con ustedes los conceptos fundamentales de la educación agustiniana, que al fin y al cabo, siendo padre de la Iglesia, es preciso conocer su pensamiento y espiritualidad, sobre todo en lo que se refiere a la pedagogía, cómo es que él traslada todo lo que siente y conoce de Dios y del ser humano a las aulas, a la enseñanza, a este proceso enseñanza-aprendizaje, y que lo apliquen pues todas las escuelas católicas, las escuelas cristianas de cualquier denominación, porque San Agustín está aquí con nosotros con todo lo que él escribió y dejó como legado. Fray Miguel Miró desde Roma nos recibes. ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes allá en Roma. Hola, buenas tardes aquí en Roma, buenos días en México. Bueno. Bien, hemos terminado el Consejo General y, como me dijiste, pues dispuesto a escucharos y a compartir experiencias. Es que es impresionante, se habló de tantas cosas en ese congreso que quisiera ir parte por parte. Del primer día yo quiero rescatar cómo la alegría del Evangelio, tú en tu conferencia nos hiciste pensar en que es muy importante tomar en cuenta todo lo que nos dice Papa Francisco en esa encíclica para llevarlo a los colegios y cómo coincide perfectamente con el carisma agustiniano. Sí, yo en mi conferencia, en la charla inaugural, quise transmitir la alegría de vivir el Evangelio, como nos dice el Papa Francisco. Ciertamente, la alegría del Evangelio viene del encuentro con Jesucristo. Y el encuentro con Él es el que nos hace sentir amados de Dios y también en una relación con los demás. El hombre es un ser en relación, pero tienen que ser unas relaciones positivas, de amor, de servicio, de comprensión, de ayuda mutua y también de solidaridad. Yo creo que la educación en unos valores, e insistí mucho en este aspecto, tiene que partir de este encuentro con Jesús, que no quita nada de lo humano, más bien lo potencia siempre y facilita siempre esta vivencia humana que nos hace más felices. Y luego cómo llevar el Evangelio a las aulas de manera cotidiana, es decir, mediante actitudes, gestos, los profesores y los directivos de los colegios dar testimonio de estar centrados en Cristo y viviendo la misericordia, viviendo el Evangelio. Y esto es muy importante porque normalmente los profesores se limitan a dar conocimiento y no obstante que sientan compasión por sus alumnos, no la manifiestan por temor a involucrarse en aspectos más privados de cada uno de sus alumnos, cuando los alumnos están gritando desde dentro del corazón, auxilio, habrá alguien que se dé cuenta que estoy perdido y necesito ayuda. Y los agustinos recoletos están atentos al corazón. Sí, yo creo que en nuestra sociedad necesitamos amar y ser amados, como ya decía San Agustín y él dice tantas veces en el libro de las Confesiones. Pero amar no es una palabra que puede hacerse ambigua, se trata de amar bien, y para amar bien hace falta que surja realmente del corazón y que sea un buscar el bien de la otra persona, no utilizar a las otras personas, no entrar en la competitividad a costa de todo, sino valorando siempre al otro y respetando la dignidad de la otra persona. El que ama al otro realmente busca su bien. Yo creo que desde ahí pues es importante, esto en el Congreso salió en repetidas ocasiones, sobre todo en una pedagogía agustiniana, no solo de valores abstractos, sino de valores hechos realidad, hechos vida, en el trato concreto con las personas. Y esto yo creo que viene pues
de que el profesor no solo da unas lecciones teóricas y que el alumno se desentiende, sino que por sus gestos, sus palabras, intenta llegar al corazón. Yo insistí cuando estuve hablando de que se trata de educar la mente y el corazón. No solo tener conocimientos, sino aprender a vivir, aprender a amar y buscar el desarrollo integral de toda la persona. Así es, y además eso da una libertad enorme también a los profesores, porque ellos se percatan de que tienen derecho a llevar pues a lo más natural posible la relación con sus alumnos, un trato de persona a persona, y los dos como aprendices, como pone énfasis San Agustín. Ahora, también comentar lo que dijo el cardenal José Luis Lacunza, maestro San Juan. Él es agustino recoleto. Él es agustino recoleto y es obispo de David en Panamá, ¿cierto? Sí. Y bueno, él hizo énfasis en también el documento de Aparecida. Esto me llamó mucho la atención, cómo rescató 3 puntos del documento de Aparecida que deben llevarse a la educación y que coinciden también con San Agustín. Sí, sí. El cardenal estructuró su charla, la primera, hablando de Aparecida, cómo supone y la importancia que le dan los obispos a la educación en toda Latinoamérica y el Caribe. Y en la segunda parte él destacó algunos aspectos de la pedagogía agustiniana, de una pedagogía fundamentada en el amor, una pedagogía que, como dices tú, es cordial, que llega al corazón y que busca entrar en el corazón de la otra persona. Para San Agustín el amor es fundamental para entender la vida, entender la creación, entender su propia existencia. De Catequisandis Rudibus es el documento que San Agustín escribió para es catequesis para los principiantes, y habla de las conductas y actitudes de los catequistas, que perfectamente se traslada a las conductas y actitudes de los profesores. Y su obra también del maestro. Pero eso en San Agustín era al principio. Él fue siempre un hombre con vocación de transmitir. Él fue, diríamos, profesor, estudió retórica, era el arte de hablar bien para transmitir unos valores, tenían mucha importancia en la política, era alguien que adquiría fama en aquella sociedad. Pero desde siempre y desde niño él valora mucho la labor educativa. Pero yo creo que es fundamental no solo aprender la doctrina, los conceptos, o lo que podríamos decir elementos o frases de San Agustín, sino su propia experiencia, como él a lo largo de su vida fue aprendiendo y buscando la verdad. Buscar la verdad es encontrar en lo más profundo de nuestro ser nuestra propia realidad. Abiertos a Dios, encontrarnos a nosotros mismos, lograr una unidad personal, y esto también nos lleva a una actitud de apertura, de relación con los demás. Yo creo que esto es muy importante, que lo veamos en la misma vida de San Agustín, como lo vemos en el Evangelio, en Jesucristo. San Agustín vivió en el siglo IV, pero todo aquello que es humano supera los siglos, se transmite a través de los siglos. Lo vivimos también nosotros hoy de otra manera, en otros contextos sociales, políticos, culturales, pero realmente esto... El hombre sigue siendo hombre, la mujer sigue siendo mujer, los niños siguen siendo niños, y todos tenemos esta necesidad afectiva, esta necesidad de aprender, de saber, que esto nos hace también sentir a nosotros más mejor, sentirnos más personas y más en relación con los otros, ¿no? Y además así los niños aceptan como modelo a los maestros, si hay una relación afectiva. Si no, no los pueden vislumbrar como modelos a seguir. Y para ello ellos deben estar comprometidos con la responsabilidad que tienen de dar buen testimonio. Sí, San Agustín precisamente dice que si una cosa no se aprende con amor, es decir, con gusto, yo a los estudiantes les digo, disfrutad estudiando. No estudiar para un aprobado, sino que disfruten, que gocen de aprender, de estudiar, de saber, porque entonces aquello sí entra y forma parte de nosotros mismos de una manera positiva. Pero si no somos esclavos, si solo estudiamos de una manera obligada, entonces es muy poco. Pero ciertamente el amor, el esfuerzo, el estudio requiere sacrificio.
Y ahí está, creo que un elemento que tenemos que saber transmitir también a los alumnos. Estoy luchando por esto, me estoy preocupando, me estoy esforzando, porque es un bien para mí y para los demás. Yo creo que hay que saber verlo en este sentido, ¿eh? Bueno, y hemos visto los frutos, porque los estudiantes que han crecido en colegios agustinianos, que aquí en México solo hay uno en Querétaro, pero Sí. tiene 50 años, está muy bien consolidado y bueno, sus alumnos ocupan cargos importantes en el gobierno, tienen empresas, son ellos mismos académicos, investigadores, es gente que está trabajando pero con un espíritu de trascendencia, no trabaja solamente para el aquí y el ahora, sino para dejar un legado de bien para la sociedad humana. Hay testimonios muy importantes. Ahora, países donde hay más agustinos recoletos como educadores, será Venezuela, Filipinas, Colombia, Sí. Argentina España, también. Argentina, creo que por lo menos en todos estos. Sí, en Perú también tenemos colegios y sobre todo en Filipinas tenemos 2 universidades. Si quieres, hasta te doy los datos. Son 48 centros académicos. 82.000 alumnos tenemos en nuestros centros. Y ciertamente están sobre todo en Filipinas, en Colombia, donde, como viste, estaba la Unión Agustiniana, un centro educativo que va en auge. Empezaron hace pocos años y tiene 7.000 alumnos. Yo creo que es también la oportunidad y la importancia que tiene la educación. Yo creo que los padres, buscando el bien de sus hijos, se sacrifican para que tengan una buena educación. No es menospreciar a nadie, pero sino que es transmitir unos valores implícitos en este testimonio, servicio y encuentro que hay entre padres, profesores, alumnos, en toda la comunidad educativa. Sobre todo hay algo que le gusta mucho a los jóvenes y es lo que les enamora de San Agustín, que es un buscador de la verdad. San Agustín no impone ideologías, no impone pensamientos, no impone dogmas, sino que acompaña en la búsqueda de la verdad. Y eso les atrae mucho a los jóvenes, usar la razón, debatir, pensar, discutir, descubrir juntos, investigar juntos, hasta dar con el clavo, ¿no? Como decimos aquí. Sí. Y esto es muy lindo porque no se trata de imponer nada, sino de acompañar, crecer juntos y aprender en ese proceso de búsqueda de la verdad. Vamos a ver el video que presentó Fray Ezequiel Soria, que fue muy importante porque resulta ser un material que nos introduce a la educación agustiniana y que me imagino que debe ser el material introductorio para cada nuevo profesor en los 48 colegios agustinos recoletos. Vamos a verlo y regresamos contigo. San Agustín nació en el año 354 en Tagaste y siempre la amistad fue lo que la caracterizó y acompañó su vida, para las travesuras, pero también para las cosas buenas. Fue un buscador incansable de la verdad, y eso lo llevó a adentrarse en muchas corrientes de pensamientos, hasta que las palabras del obispo Ambrosio le llamaron la atención y le hicieron volver la vista a lo que siempre tuvo cerca, pero que nunca quiso prestarle atención por simple: la Biblia. En un momento de crisis personal, empieza a escuchar una voz que le decía: toma y lee. Cerca tenía una Biblia, y al abrirla encontró las cartas de San Pablo. Nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades y envidia. Revístanse más bien del Señor Jesucristo y no se preocupen de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Esas palabras del apóstol llegaron a lo profundo del corazón y lograron su conversión. Y también ahí estuvieron presentes los amigos de toda la vida. Todos se bautizaron y abrazaron la fe, y quisieron en comunidad seguir a Jesús. Así que escribió una regla de vida. Nacieron los agustinos. En 1588, una comunidad de agustinos quisieron vivir de una manera más evangélica.
más agustina, más entregada, más consagrada. Y así nació entonces la Orden de Agustinos Recoletos. Este año comenzamos el año educativo Agustino Recoleto para celebrar los 75 años de nuestra presencia en esta misión. Y como fruto de todo esto surgió en la comunidad educativa Agustina Recoleta de Santa Fe las comunidades de aprendizaje. Buscamos adentrarnos en nuestro interior para poder escuchar la voz de Dios en la realidad que nos llama y nos interpela. Juntos, a través de las comunidades de aprendizaje, que son vehiculización de muchos recursos pedagógicos, tales como aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje por competencias, interdisciplinariedad, flip classroom, aulas multigrados, entre otras, que nos sirven para investigar, buscar, preguntar, analizar, aprender, y cada uno de ellos pueden ser utilizados según la necesidad del docente que acompaña a la comunidad, según lo que requiere el tema a tratar o la demanda que los integrantes de la comunidad manifiesten. Como fruto de esto logramos un aprendizaje significativo y una educación responsable, que sea capaz de comprometerse con la realidad que lo rodea y brindar su aporte edificante en la construcción del reino, en la civilización del amor. Educamos evangelizando, evangelizamos educando. Me encantó este video, de verdad es muy ilustrativo, nos hace remontarnos al pasado, reconocer en San Agustín a un gran maestro, un gran compañero de camino para descubrir juntos la vida, el sentido de la vida, aprender a amar. Y luego pues me emociona pensar que la espiritualidad agustiniana llegue a las aulas de esta manera. Sí, inimaginable. Sí. Yo recordé, y creo que es importante, que los maestros tengan vocación para llegar al alumno, que lo sepan querer, que lo sepan respetar, ayudar y de alguna manera hacer presente a su familia, a sus papás. El niño aprende a sentirse querido no solo en la familia, pasa muchas horas en el colegio, en la escuela. Por eso una relación positiva de los maestros creo que es fundamental. Y en el vídeo él va redescubriendo pues que le han enviado a ser educador y ahora cómo lo hago. Acompañado de Agustín, aprende en una experiencia, un proceso, luego hay unas ciencias ciertamente de la educación, pedagógicas, que facilitan la transmisión de unos valores, de unos conocimientos. Yo creo que va todo unido, tiene que ser apasionante, ¿no?, el poder transmitir unos conocimientos. Yo no sé, cuando das clases, daba dibujo, das matemáticas, que a veces temen tanto, pero que vean que las das con cariño, con un interés, para que el alumno aprenda y que es un bien para él. Yo creo que esto marca a la persona y le ayuda a crecer en un sentido positivo, ¿no? Claro, y que tenga utilidad práctica el conocimiento, que tenga un modo de compartirlo en la comunidad. Es decir, explicaron en las conferencias, lo mismo habló de esto Ezequiel Soria que Fray Enrique Gómez García o sí, el padre Enrique Guiarte. Todos ellos insistieron en que el niño, el educando, debe descubrir que todo lo que conoce para amar más y mejor al ser humano, sí, y servir con el conocimiento. Sí, sí. Yo creo que no solo es formar la cabeza, sino toda la persona. Es decir, los sentimientos, entender la propia historia, mirar hacia el futuro con esperanza y también unos conocimientos necesarios y que requieren un esfuerzo, ciertamente, unos conocimientos académicos que hay que transmitirlos. Por eso en la escuela agustiniana lo que tenemos que transmitir, ofrecer es una calidad de educación en todo lo que estamos ofreciendo, pero también una garantía yo creo que de valores evangélicos, de escuela católica,
Yo creo que es lo que los padres nos piden y tenemos que ser sinceros y claros. Lo que ofrecemos es esto, siempre con respeto, en una actitud abierta, estando pues a la escucha, salvando siempre diferencias personales. Me gustó a mí mucho también los vídeos en que había de una labor social en nuestros centros, el centro que había ahí en Breves, en Brasil, para niños discapacitados, otra expresión también en los centros de Esperanza que había también en Labrea, o en Conquintú, la universidad ahí en el monte cuando estuve. A mí me impresionaba, acostumbrados a las ciudades, que llegan los muchachos con sus papás en los coches, en los carros, ¿no? O vienen en autobús. Allí llegaban caminando con su uniforme, aparecían por todos los montes, por el río, otros con barcas, llegando todos a la escuela. Eso es impresionante verlo, ¿no? Y recuerdo cuando lo estaban poniendo la amplitud que tiene la educación y el bien que se está haciendo. Por eso creemos que es un campo. Es impresionante porque el Evangelio llega a todos los grupos humanos. No importa si son personas de ciudad o son personas rurales, son indígenas que viven a la orilla de los ríos y los lagos. A todos llega porque el corazón todos tenemos. Y la palabra de Dios, el Evangelio, el testimonio de un buen hermano, de un buen compañero, de un buen amigo, siempre llega al corazón. Y esos son los profesores agustinos recoletos. Me quedó clarísimo que al fin, después de todo lo que escuché y lo que anoté y lo que entendí, es que los profesores se convierten en compañeros. Y esto no es algo que se asuma con facilidad, porque hay que renunciar al protagonismo en el aula y hay que ceder el protagonismo a los alumnos. Los alumnos. Eso lo repitieron muchas veces ahí en las diferentes ponencias, que el alumno es el protagonista de su propia educación, que sea él el que va asimilando al que se le propone, pero él es el que interioriza, internaliza y es lo que integra en su propia persona. Y esto pues no viene por oposición, por imposición digo, sino que tiene que ir surgiendo el interés, suscitar el interés por aquello que le estás transmitiendo. Y esto pues es un don, es un arte y es también, como diría yo, un servicio humano muy grande a aquellas personas que lo tienen, personas que transmiten, que comunican. Salió en repetidas ocasiones la importancia de la comunicación, que uno lo perciba así como algo que a él le interesa y por lo tanto lo quiere aprender. Y esto lo vemos en los niños, en los jóvenes. Cuando uno le interesa algo, es capaz de sacrificarse por lograr aquello que desea. Pero si solo le viene por casualidad o simplemente porque otros lo hacen, pues pasa un poco de todo ello, ¿no? Yo creo que es ahí, por eso decimos que hay que llegar al corazón. Y esto pues es un don de Dios, ciertamente. Ahora, San Agustín también nos enseña a confiar en las capacidades humanas. Él mismo nos muestra ejercicios que él hizo, por ejemplo, en los soliloquios, este diálogo entre la razón y él, ¿no? Tenemos también el diálogo que presenta con su hijo, que es el maestro, esta obra preciosa que hay que leer, y cómo San Agustín nos muestra con ese diálogo que su hijo, mucho más joven que él, sin experiencia prácticamente, tenía una gran luz en su corazón, una gran sabiduría, y que sabía las cosas porque las tenía dentro. Entonces San Agustín nos ayuda a confiar en las capacidades del otro, tanto que el otro puede ser autodidacta, pero necesita la gran motivación del amor para indagar. No, San Agustín nos enseña a entrar en nosotros mismos y de descubrir dentro de nosotros mismos nuestra propia realidad y a la vez esta capacidad de superación que estás diciendo, pero también una apertura hacia Dios y hacia los demás. Abrirse a la trascendencia, diríamos, es también entender que hay un Dios que es Padre de todos y que nos hace sentir hermanos. Los demás no son alguien que tengo que soportar, el otro no es un adversario para mí, sino que es una persona a la que tengo que aprender a amar y con la que quiero convivir y con la que quiero tener un proyecto común. Yo creo que ahí vendría una regeneración de nuestra sociedad, a veces tan marcada por la violencia, por la competitividad, por estas divisiones que hacen tanto daño muchas veces, ¿no? Yo creo que es una educación también en la paz, o como el Papa Francisco nos dice, en sintonía con toda la creación. Buscar este sentido positivo y querido por Dios
de una relación más fraterna, un mundo mucho más humano. Yo creo que esto tenemos que intentarlo y es el sentido que tiene nuestra vida. Yo a veces cuando hablas a la gente, ¿no? Dices, bueno, ¿qué queda de tu paso por este mundo? ¿El dinero? ¿Va a quedar las obras que has hecho? Yo no sé, cuando he estudiado los edificios que construyes, esto es muy poco. Y yo creo que hay que decir, bueno, he amado. ¿Y a quién? Yo creo que esto nos tiene que abrir siempre el corazón, ¿no? Y es una labor fundamental en la educación, en toda obra de catequesis, de apostolado, en toda obra social también. Creo que no es solo hago las cosas porque yo me siento bien, sino buscando el bien del otro. Sí, encontré eso también muy importante, poner siempre los intereses de la mayoría por encima de los intereses particulares, sin perder de vista los intereses particulares. Pero más que los intereses, entendí que se busca la unidad en la diversidad, a diferencia de los discursos posmodernos donde se impone la idea de que todos somos iguales. En el pensamiento agustiniano está la claridad respecto de que todos somos diferentes y en esa diferencia se da la unidad en el amor. Sí, sí. Pero es que esta diversidad yo creo que también es una riqueza, si la sabemos entender bien, en diversidad de opiniones. Nos mueve a una búsqueda de encontrar propuestas comunes que nos ayuden a avanzar. Y también en esta diversidad tenemos que saber ver que no todos somos iguales. Y cada uno tenemos nuestro rostro, tenemos nuestra historia, tenemos nuestra cultura. Por el ejercicio de nuestra libertad vamos haciendo también nuestra propia persona. En todo esto vamos una diversidad. Pero el saber ver las motivaciones que tiene el otro, ser comprensivos y acercarse siempre al otro con cariño y receptividad. Yo creo que se ahorraría mucha agresividad, que es lo que destruye a veces las familias, actitudes egoístas que nos encierran en nosotros mismos. El Papa habla de una cultura del encuentro. Yo creo que por ahí tendríamos que ir, en este encuentro y en esta unidad, en la diversidad en que nos movemos, ¿no? Hay algo también muy importante que me ha gustado, es que San Agustín toma mucho en cuenta los talentos de cada persona como un don de Dios. Entonces le parece un desperdicio o un derroche o una falta de humildad el reconocer los talentos de unos y de otros, porque dice, finalmente no es mérito de nadie, sino es Dios el que se los ha dado, y es ahí donde la educación agustiniana rompe con la idea de la competitividad y más bien hace a todos felices porque todos se sienten llenos de la gracia de Dios, porque todos tienen algo que dar a los demás. Vamos a un corte y nos explicas la diferencia entre mérito y gracia, porque este es un toque muy importante. Si no se reconociera con humildad que todo es gracia de Dios, estarían los compañeros haciéndose bullying y compitiendo unos contra otros. En cambio, cuando entienden que todo es gracia de Dios, todos celebran los dones de todos. Vamos y volvemos. Muy bien, gracias.
Continuamos con Fray Miguel Miró, Padre General de la Orden de los Agustinos Recoletos, después de este encuentro en el Congreso Internacional de Educación Agustiniana, donde fueron más de 600 profesores de los distintos países donde los agustinos recoletos tienen colegios. Y fue toda una revelación traer a San Agustín a estos tiempos y descubrir que su estilo y su forma de pensar, de sentir la vida, es la mejor forma de educar en el amor. Me pareció magnífico y creo que todos los colegios católicos cristianos de cualquier denominación podrían aplicar esa pedagogía, pero con mucha facilidad, con un solo requisito: que sus profesores se introduzcan en el pensamiento y espiritualidad agustiniana, porque sin esta disposición a la libertad de ser humildes para acompañar en el proceso de búsqueda y encuentro con la verdad, imposible ser un educador agustiniano. Fray, educar el corazón, porque en el corazón soy lo que soy, dice San Agustín. Los talentos de los alumnos reconocidos por los profesores sin que los mismos profesores rivalicen con los alumnos, que eso pasa mucho, como que el profesor dice desde arriba: no, yo soy el que sabe, tú no sabes, y entonces así es imposible hacer crecer al ser humano. Sí, ahí lo ideal sería lograr una educación interactiva, es decir, sintonizar con la preocupación, la curiosidad o el interés del alumno, o captarlo de tal manera que lo que estás exponiendo, estás explicando, es lo que a él le interesa, y que esto da sentido a toda su preocupación para lo que se quiere preparar, y un niño lo que va viendo o de lo que está recibiendo también de su propia familia. Yo creo que por ahí pues tendría que ir. Pero como decía antes, esto es un don de Dios, por un lado a los profesores, pero también al alumno que tenga interés o que esté motivado de querer aprender. Y yo creo que ahí tenemos que ir todos a una. No puede ser los profesores por un lado, o creyendo que los profesores van a hacerlo todo, si la familia no apoya ni acompaña, o los mismos hermanos, o la relación que tienen con los amigos. Yo creo que cuando se va logrando un ambiente positivo entre todos, una comunidad educativa, es cuando el niño hace suyos los valores, los integra en su propia personalidad y entiende a ver la vida y el mundo. Y para nosotros los cristianos, en una actitud de fe, que es creer en Jesucristo. En lo que decías, la pedagogía agustiniana refleja el Evangelio, no es que sea algo exclusivo. Hay otras congregaciones religiosas, otras personas que tienen también una pedagogía que también busca llegar al corazón y desde el amor. Lo decimos con diferentes colores, diferentes tonalidades, pero en el fondo siempre queremos transmitir el Evangelio. El Evangelio es Jesucristo, que nos manifiesta el amor y la misericordia del Padre. Es entender la vida. Y la búsqueda de la felicidad también, porque San Agustín pone énfasis. Claro, sí encuentro, como tú dices, solo una otra educadora. Tampoco yo soy educadora, así que no conozco mucho de autores de pedagogía, pero María Montessori, por ejemplo, aspira a que las aulas se llamen ambientes y no aulas. Ambientes, es el ambiente donde todos nos desarrollamos, que se mezcla con el medio ambiente, es decir, pide que sean aulas con ventanas bajas, muy amplias, donde se pueda ver el panorama, los árboles, el bosque o lo que haya ahí en la geografía alrededor del colegio. Luego habla de que los niños deben estar en contacto con el cultivo de la tierra, que deben ser ellos amigos, que los papás deben involucrarse lo más posible, que debe haber una clara diferencia entre niño y niña para que a partir de su ser real ellos comiencen a descubrir todas sus capacidades, y la diferencia entre unos y otros para la complementariedad, que se reconozcan, además de las diferencias entre hombre y mujer, las diferencias y particularidades de todos los compañeros. En fin, las maestras deben ser invisibles, deben estar como quietecitas, invisibles, solo atentas a ir
ir acompañando el proceso de la utilización de los nuevos materiales que hacen los niños en el aula. Entonces encontré un parecido, pero me emocionó que más o menos algo así es trasladado hasta el grado de secundaria, preparatoria y universidad, porque Montessori solo hay hasta primaria en la mayoría de los colegios, pero educación agustiniana llega hasta la universidad con esta... Sí, queremos que haya una continuidad, que sea un proceso. No podemos ir fragmentando todo el proceso educativo. Se va adquiriendo unos mayores conocimientos, va adquiriendo una mayor responsabilidad, unas nuevas motivaciones, pero es la persona la que va integrando y la que se va formando. Hombre, ¿no? Yo creo que hay que ser conscientes que estamos haciendo una oferta, pero claro, es la persona la que construye su vida y tenemos que aprender a enseñar a los alumnos que sean también ellos dueños de su propia vida a la hora de construirla. Esto creo que es importante para una educación en la libertad, también en el respeto a los demás, ¿no? Sí, está en la libertad, en el respeto a los demás, en la conciencia de que para la felicidad hay caminos, pero hay que estar muy seguros de que estamos tomando las rutas adecuadas, porque si no, lo que veremos es desdicha. La conciencia, esto de educar la conciencia y la voluntad, se habló muchísimo de la conciencia y la voluntad en el Congreso de Educación Agustiniana. Sí, la conciencia en realidad es lo que uno piensa de sí mismo. Yo soy yo mismo, desde la propia identidad. Entonces soy consciente de aquello, sé lo que yo sé de mí mismo y cómo me relaciono con los demás. Entonces no es que viva aislado, sino que mi yo también lo voy haciendo en relación con los otros, con los papás, con los profesores, con los amigos, con los compañeros. En la pedagogía agustiniana insistimos mucho en el valor de la amistad, en el valor de la solidaridad. Yo creo que yo tengo cosas, me lo preguntabas antes, una pregunta que has terminado en el espacio anterior, ¿no? ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? A mí me han regalado unos talentos, me han regalado unas cualidades, pero no para que yo sea egoísta y me defienda con ello de los demás, sino que con todo esto sepa desarrollarlo, pueda crecer, pueda fructificar y construir entre todos una sociedad más humana, más justa, más solidaria, una sociedad de una cultura del amor, del encuentro. Yo creo que es esto lo que queremos los cristianos y en esto nos unimos a todas las personas que quieran hacerlo y quieran vivirlo. Yo creo que ahí no es que digamos tenemos la exclusiva. Nosotros la fe nos reafirma, nos refuerza, nos potencia en todo aquello que queremos ofrecer. Y ciertamente yo creo que ahí está la educación de la voluntad como un dirigir tu propia vida. Si uno conduce el carro, viene una curva, tiene que guiar, no tiene que conducir su vida. No es un automático que te lleva sin más, sin saber a dónde ni para qué. Por eso hay acontecimientos. Asumir, y se habla quizá menos, en esta vida hay dificultades, en esta vida hay contrariedades, hay frustración, hay sufrimiento, hay dolor, pero esto no lo podemos quitar, no podemos prometer a nadie una vida sin dolor, una vida sin sufrimiento, pero saber integrarlo también nos ayuda a tocar nuestras propias raíces y aquello más hondo de nuestro ser. Todos hemos visto la separación, la pérdida de personas queridas que han dejado este mundo. Esto deja en nosotros una huella, pero no para amargarnos, sino que en esto bien entendido, hasta nuestros mismos defectos, bien entendidos, nos hacen aceptar nuestra limitación. No somos dioses. En el fondo tenemos que ver que nosotros somos criaturas, caminamos hacia Dios y tenemos esperanza de que todos estos deseos de bien se vean satisfechos cuando terminemos nuestro camino en este mundo. Creo que esta es la actitud abierta que tenemos, ¿no? Sí, eso también hay que destacarlo, que la filosofía y espiritualidad agustiniana es extremadamente realista, no te promete las perlas de la Virgen.
te acompaña en ese camino pedregoso, difícil, complicado, doloroso, de muchas pérdidas, y te ayuda a encontrar la felicidad en el compartir con los otros, no en tu soledad, en el nirvana aislado del mundo, sino tampoco en fantasías, en soñaciones, ilusiones, sino en ese realismo, aceptando la vida como es, pero sabiendo que por encima de la vida, de esta realidad cruda que nos toca vivir, están los amigos, y en esa comunión entre personas que buscan el bien, el amor, la alegría y la paz, se encuentra la felicidad en presencia de Dios. Nada más realista que eso. Ahora, otro punto importante que se destacó y que es evidente es que los colegios agustinianos no tienen catequesis, sino que son evangélicos. No tienen un tutor que esté acompañando por horas a los alumnos, sino que todos los directivos, profesores y frailes que están en el colegio están lo mismo en el aula que en los espacios compartidos de todas las edades, donde tienen actividades conjuntas, sobre todo de solidaridad hacia la comunidad fuera del colegio, etcétera. Pero también están en los recreos y están en la vida de los alumnos y están en relación y comunicación constante con los padres de familia. Eso sí es una comunidad de hermanos, todos. Sí, tenemos que lograrlo. No siempre se da, pero yo creo que es un objetivo que tenemos. Que los mismos profesores, yo les decía ahí en el Congreso, que no vean el ser profesor como un sitio de trabajo, sino que hace falta, lo decía antes, ¿no? Vocación, es decir, dedicación, entrega en una actitud de servicio y buscar el bien de estas personas. Y esto requiere amor, requiere salir de sí mismo. No vale una actitud egoísta. Yo me sirvo de este colegio, de estos alumnos, para simplemente triunfar yo. El cargo de directivo, o yo no sé, a mí me toca ahora ser prior general, tenemos pronto capítulo, es un servicio. A mí me toca hacer esto, lo hago lo mejor que puedo, pero tengo que pedir colaboración y la ayuda de los demás. Y quizá donde deberíamos más avanzar es trabajar en equipo, ¿no? En saber ver nosotros cómo van las cosas, aprender de los errores para poder mejorar. Y a veces hay situaciones que debemos buscar el bien siempre de las personas, de los alumnos, y ayudarnos los unos a los otros en lograr estos objetivos. Creo que por ahí tenemos que ir avanzando. Que no para que sea una labor de laboratorio, sino para que sea una labor gozosa de amistad, de servicio, en que nos guste la educación, hasta gustar en este sentido. Yo sé que a veces ya viene el cansancio, cuando hablo a los profesores, yo comprendo que están cansados, que a veces el horario es ajustado, que viene todo esto, pero la alegría y la satisfacción de poder dar aquello que tú recibes, yo creo que es importante. Y eso, ver que los niños crecen, y como dicen, ellos crecen, ellos pasan, y tú permaneces, y te han pasado los años, y dices, pues, ¿qué he hecho? Pues he intentado ayudar a estas personas. Esto les pasa a los papás con sus niños, yo creo que pasa también en los educadores, ¿no? Van pasando generaciones y dicen, bueno, han sido 30, pues 30 años de servicio que he podido dar, y que ves después que hay jóvenes que recuerdan momentos buenos, agradecidos, incluso a veces hasta castigos o momentos y tal. Usted me ayudó en este momento, siempre que haya una relación humana y el niño perciba que buscan su bien. Yo creo que esto es muy importante, no que le persiguen. Precioso, no, lo que los agustinos recoletos siembran es algo que no se olvide y que acompaña siempre. Nos enseñan a vivir de un modo tan realista que por más sentimental que sea uno, no puede quedarse atorado en sus emociones, en sus sentimientos, sino que siempre es trascender, 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 superarse a uno mismo y dar lo mejor de uno mismo a los otros. Y qué gran ayuda esa educación agustiniana en el corazón de uno. Yo me siento alumna siempre de los frailes. Y el corazón. Los sentimientos solos no los podemos dejar, si no estamos al vaivén del aire que sopla. Tenemos que utilizar también la cabeza. Por eso digo, no solo la cabeza, sino cabeza y corazón que va unido. Sí. Y ahí le damos una perspectiva de fe y lo consolida más todavía, ¿no? Yo creo que esto es bien de antropología y hasta de alguien que quiera vivir bien, con serenidad, ¿no?
Esto prueba que el pensamiento agustiniano no es dualista. El pensamiento agustiniano no es como el de Platón, que solamente está en el mundo de las ideas, pero tampoco es como el de los epicuros, que están solamente en el tema del placer corporal, o de los estoicos, que suprimen los sentimientos, sino San Agustín reconoce a la persona completa y se trata de unir todo en el amor. Esto me encanta, o sea, tú ama y haz lo que quieras, como dice San Agustín, pero primero hay que saber qué cosa es lo que se ama. Claro. Y amar la verdad, sí. Si trabajas, que sea por amor, si estás escuchando viendo la televisión, que sea por amor, si estás estudiando, que sea por amor. Ahí está, yo creo, que la clave, que él ve en el amor, el motor de su propia vida, ¿no? Pero un amor que siempre romper el egoísmo. Claro, y que el ser persona es en relación con los otros. Esto también quiero que quede clarísimo, me encanta. Tú eres quien eres según tu relación con los otros, eso es precioso. Ahora, Fray, que ya estamos próximos al capítulo general de la Orden de Agustinos Recoletos. ¿Cuáles van a ser los puntos más importantes? Y si se va a elegir un nuevo cuerpo de gobierno o tú permanecerás otros 6 años, como lo desean todos. Sí, aquí no. Sí, vamos, el día 2 de octubre comenzamos el capítulo general. Vienen representantes de todos los ministerios de la Orden, de las diversas provincias, de los países y lugares donde estamos. Estamos en 19 naciones. Es muy distinto, pues, los que están en el Amazonas, a los que están en colegios, a los que están en casas de formación o incluso por los que están en parroquias con gente sencilla, con gente de un nivel medio o de nivel más alto. En el fondo tenemos que evangelizar a todos, a todo aquel que se acerca a nosotros. No podemos hacer distinción de personas y clasificar, ¿no? Que donde estamos intentamos, pues, transmitir el Evangelio, y esta es nuestra misión. En los puntos más importantes, pues partiendo de ahí, lo que pretendemos es evangelizar desde nuestra identidad. Vivimos una sociedad que vive muy en la superficie. Nosotros, si queremos ser religiosos agustinos recoletos, tenemos que redescubrir el valor de nuestro carisma, es decir, nuestro carácter propio, para ofrecerlo en nuestra propia vida, no con discursos ni teorías que quizá estamos ya un poquito de vuelta, sino en lograr hacerlo vida, que marque nuestro carácter, nuestra forma de ser. Que se dice, pues estos son agustinos recoletos. ¿En qué se nota? En que trabajan juntos, lo viven en comunidad y son sencillos y asequibles a todos. Son elementos propios que ya pusimos en el proyecto de vida de misión. Nosotros vivimos en comunidad, somos hombres de comunidad. Dedicamos un tiempo a la oración, pero esto tenemos que hacerlo. Esto supone programar nuestra vida dejando un tiempo para la oración, para la formación permanente, y también organizarnos la vida en una actitud de servicio. No es fácil, ¿eh? No pensemos que en la vida religiosa todos son santos y buenos. Hay personas humanas. Entonces es para nosotros también un esfuerzo, una lucha, el intentar unir en esta diversidad, formar una comunidad y que tenemos un proyecto común. Entonces un elemento sería la identidad. Otro elemento, yo creo que es clave, que nuestras comunidades sean evangelizadoras, pero esto tanto en los colegios como en las parroquias como en las misiones. Lograr tener comunidades evangelizadoras, no solo nosotros. Hoy no podemos hablar, los agustinos recoletos son los que están ahí. Estamos en comunidades en que hay laicos. A mí me asombra siempre el sacrificio y el empeño que están poniendo los laicos, que creo que deberíamos aprender. Padres y madres de familia que dejan a veces después de haber trabajado durante la jornada y que están en una catequesis, o que los profesores en los colegios que buscan momentos para poder organizarse mejor y para que el colegio sea más evangelizador. Yo creo que eso es muy, muy importante. En una misión compartida con los laicos, pero no estando nosotros arriba y los otros abajo, caminando juntos. Yo creo que en muchas cosas tenemos que aprender. Los laicos están en muchos aspectos mejor preparados que nosotros. Y lo que debiéramos ofrecer es nuestra dimensión, es profundidad, espiritualidad y aquello que es propio. Pero no siempre lo hemos hecho así. Entonces tenemos que cambiar aquello que no funciona. Yo creo que en un capítulo se trata de ver aquello que va bien para potenciarlo
aquello que no funciona para poder corregir. Otro elemento que tenemos que ver en el capítulo, además de esta discusión, pues es nuestra organización, el servicio de gobierno. ¿Cómo podemos hoy organizarnos mejor? Para nosotros es un reto acercarnos también a la juventud. Los colegios es una plataforma de evangelización, de acercamiento a la juventud. En las parroquias no podemos esperar que no vengan, que vengan ahí. Si no vienen, tendremos que salir a buscar a la gente. No basta con decir, han venido a misa 300 personas. ¿Y los demás? Si queremos comunidades evangelizadoras, tenemos que pensar en aquellos que venían y ya no vienen, o incluso en aquellos que no han oído hablar de Jesucristo, que ahora las misiones las tenemos en nuestras ciudades. Yo pienso en México, en Roma, o en Madrid, o Bogotá, o en Buenos Aires, es igual, o en Manila. Hay tanta gente que tiene una necesidad que no sabe decir qué. Que les podamos proponer Jesucristo para que dé sentido a su vida y a su esfuerzo, a su sufrimiento, a su inquietud de fondo del corazón, ¿no? Yo creo que esto es importante. Por eso tenemos que organizarnos para responder a las necesidades de la sociedad actual, a lo que nos pide el Papa Francisco, una iglesia en salida, una iglesia que quiera evangelizar. Y esto no lo dice solo a los laicos, nos lo dice también a nosotros. A veces nos creemos que por haber cumplido nuestra oración y haber celebrado misa ya hemos acabado el día. ¿Y pues qué? O sea, yo digo que ahí tenemos que ser sinceros, humildes, que decías antes, para humildad es siempre verdad, es reconocer la propia realidad a la luz de la fe y ver que aquello que no está bien, pues tenemos que buscar corregirlo. Yo creo que en todo esto nos tiene que ayudar. Son los puntos fundamentales, ¿no?, que teníamos que tratar, que hemos propuesto. Tenemos un elenco, una lista de cuestiones a tratar y recuperar esta dimensión misionera de nuestra orden en todo aquello que hacemos y en lo que vivimos. Pero eso pasa por la vida de nuestras comunidades. Yo veo que ustedes, mucha gente tiene su preocupación en la familia. Dice que nosotros ya, como no tenemos la familia, a vivir tan tranquilos. En la comunidad tenemos también nuestras diferencias y tenemos que tener un proyecto común y ver cómo lo hacemos. Trabajar en equipo es un reto para nosotros. Es lo más agustiniano. Y si no lo hacemos, y esto tenéis que detectar. Supongo que cuando vas a una parroquia dices, este va solo, nadie se va a lo suyo, no sé qué, no cuenta con nadie, como que la comunidad está al margen de él. Un fraile que viva aislado o al margen de la comunidad, pues no transmite el carisma agustino recoleto. El que no transmite una vivencia interior, no transmite un carisma agustino recoleto. Pues, aunque haga muchas cosas. En eso tenemos que ser claros también nosotros en esta necesidad que tenemos. Por eso pedimos insistentemente la oración, el apoyo, la ayuda, para que nos ayuden a nosotros a cambiar y a corregirnos. Que podamos, responder a las necesidades que tienen los hombres y mujeres concretos en esta sociedad en que vivimos. Y bueno, en los espacios educativos que puedan ir sembrando lo que todos esperamos, un mundo mejor, donde haya un hombre y una mujer que se estén amando, que crezcan juntos en madurez en el amor, que tengan hijos, que hagan familias preciosas y que eso suceda en cada caso de todos sus alumnos. Más de 82,000 alumnos ya es una gran aportación a la humanidad, independientemente de que en todas las zonas de misión van sembrando ese mismo realismo, esa misma pasión por la verdad, ese mismo compromiso con la vida, esa capacidad de servicio, de renunciar a los propios intereses para apostar por el bien común. Todo eso, intimidad con Dios, comunidad de amor dirigido hacia Dios y apostolado. Me encanta. Fray Miguel Miró, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar para cerrar la entrevista? Sí, muy bien. Y yo lo que desearía a todos los que nos están viendo, que redescubran la importancia que tiene Jesucristo en sus vidas, que busquen el encuentro con Él para vivir, redescubrir la importancia de vivir con alegría y vivir para amar, ¿no? Yo creo que ahí está la clave de nuestra felicidad, tener motivos para vivir, para amar, para servir. Yo creo que esto lo tenemos que redescubrir y hacerlo nuestro.
y en todas las etapas de la vida, desde los niños más pequeños a los jóvenes, a los adultos y hasta los ancianos. Tengo motivos para vivir, para amar y para servir. Yo creo que esto es muy importante. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fray Miguel Miró. Muchísimas gracias. Vamos a dejar aquí en YouTube este programa y en la parte de abajo donde se pone ver más, le pican ahí y ahí vamos a poner los datos del canal de Uni Agustiniana, donde fue celebrado el Congreso de la Universidad Agustiniana, los datos del portal de internet www.agustinosrecoletos.com, para que todo el mundo siga en comunicación con la Orden de Agustinos Recoletos, aprendiendo más de ustedes, queridísimos frailes. Mi corazón, muchísimas gracias, Padre. Muchas gracias por esta entrevista y por permitirme expresar lo que siento en este momento, cuando termino ya 6 años de servicio en el gobierno, y Dios dirá, ahí a ver dónde voy luego. Si voy a México, encantado, ¿eh? Ay, feliz, feliz de la vida. Te recibimos acá, pero si te quedas de jefe, pues también cuenta con todo nuestro apoyo. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Gracias. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.